Muy buenas. Estamos celebrando el Día de Misiones y yo deseo que para todos ustedes sea un día muy bendecido. Para todos los que están conectados con nosotros y para nuestra amada Iglesia Betel, es un día de fiesta. Y hoy vamos a hablar de misiones. Si uno lee solamente el libro de Génesis, puede surgirle la duda de si Dios envió a Abraham o envió a Taré o si envió a ambos. Y leyendo el libro de los Hechos capítulo 7 está claro que Abraham fue enviado, pero es que seguramente Dios llamó a los dos. Uno obedeció y llegó hasta Canaán, que fue Abraham, pero Taré, profundamente deprimido, desistió y se quedó a mitad de camino. Vamos a hablar del llamado misionero y de cómo Dios llama a todos. ¿Y a qué nos llama? Podría ser la pregunta. Pues Dios nos llama para enviarnos, para ser enviados a extender su reino. Y te puedes preguntar también si todos somos enviados. Y es así, este llamado a ser enviados no es para unos pocos selectos, no es para los más espirituales o los más sensibles, es para todos. Ahora, tú puedes hacer lo que quieras con tu llamado. Y vamos a ver en el Evangelio de Lucas capítulo 9 y versículos del 51 al 62, que os pido encarecidamente que podáis leer en casa, un pasaje en el que Jesús llama y envía, un pasaje en el que Jesús nos da una gran enseñanza acerca del llamado de Dios para todos, un pasaje en el que encontramos diferentes reacciones de las personas ante el llamado de Dios. A medida que vayamos avanzando en la exposición, iremos leyendo los diferentes versículos. Una reacción puede ser la reacción de juicio, que de repente nos erigimos en jueces. Mira lo que les pasa a los discípulos. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y tú puedes pensar, pero qué bárbaros los discípulos. Acababan de bajar del monte de la transfiguración del Señor y tienen esta idea. Pero a veces ideas como esa o parecidas, ¿verdad?, pueden venir a nuestra cabeza ante ciertas civilizaciones, ante ciertos países donde los gobiernos son corruptos, donde el pecado está como institucionalizado, socialmente aceptado, donde se acepta la brujería, la hechicería, el espiritismo, la idolatría. Y si nunca has pensado algo así, dime sinceramente, bueno, dítelo para ti mismo, pero ¿qué es lo que te viene a la mente cuando oyes Putin o cuando oyes lo que algunos soldados rusos están haciendo en Ucrania? Pero yo te voy a decir algo, vengo a decirte algo en este día. Jesús de Nazaret vino a salvar a los americanos del norte, del centro y del sur. Vino a salvar a los africanos, vino a salvar a los asiáticos, a los australianos, a los neozelandeses, a los europeos, Rusia inclusive, con Putin dentro, si se arrepiente. Jesús vino a salvar absolutamente a todos. Y esta actitud de juicio es peligrosa y la Biblia nos previene frente a ella. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en la carta de Santiago tú puedes leer cómo Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que por mucho que te indignes ante una situación injusta, tu reacción, sea violenta o pacifista, tu indignación justa y santísima, no obra la justicia de Dios. No es así. En el reino de Dios no es así. Mira lo que Jesús les contesta a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto tiene un paralelo precioso en Juan 3:17, donde dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es así que Dios desde la eternidad está queriendo salvar el mundo que tenía pensado crear y que sabía que le iba a traicionar. Y esa salvación es por la fe en el sacrificio en la cruz del Calvario
del Hijo de Dios. Esa salvación es por la fe. Los misioneros saben esto, y porque saben esto, muchos de ellos van a lugares donde el Evangelio es cruelmente perseguido. Mira, conocemos a algunos de ellos. Un tal Zachary, que pasó por aquí, era un misionero que está en Asia Central. De los de Asambleas de Dios de España, Amira, esta otra joven, Marta Rani. En el sudeste asiático está Hiali, está una misionera que también pasó por aquí, Claudia Mendoza. Están en lugares donde el Evangelio está siendo perseguido. ¿Sabes por qué? Porque ellos son plenamente conscientes de que Dios no hace acepción de personas y lo llevan hasta las últimas consecuencias. Me gusta esa expresión, la voy a repetir más veces, hasta las últimas consecuencias. Y no dudan en arriesgar su vida para lograr que todos puedan oír que en Jesús de Nazaret hay salvación. Gloria a Dios. Segunda reacción, te seguiré donde quiera que vayas. Y mira lo que Jesús, lleno de sabiduría de lo alto, le responde al que le dice esto. Quizá a ti, que alguna vez le has dicho, o yo le he dicho, te seguiré donde quiera que vayas. Dice, las zorras tienen guaridas, versículo 58. Y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Porque decirle que sí a este llamado de Jesús, de iré a donde tú quieras, iré donde me lleves, decirle eso a Jesús supone muchas renuncias. Supone que renuncian a veces a casi todo, a tener una familia a veces, que renuncian desde luego a las comodidades habituales que nos rodean, a abrir el grifo por la mañana y que te sale agua, y te sale agua caliente y agua fría, que abres tu frigorífico y ahí tienes una delicatessen, un alimento apetecible que no es necesario, pero ahí lo tienes. Es renunciar a entrar y salir, a viajar, a divertirse muchas veces, a pasar tiempo con la familia, es renunciar a tantas cosas, es renunciar. ¿Estarías dispuesto? Porque eso es lo que hacen aquellos que le dicen a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas. Y los misioneros son valientes, y los misioneros le han dicho que sí a Jesús con todas las consecuencias, hasta las últimas consecuencias. Mira, algunos han renunciado a tener a su familia, como estas jóvenes que he nombrado, como Marta Rani, como Amira, como Hiali, porque prefieren estar en el ojo del huracán. Yo las veo ahí, como en el ojo del huracán. Otros siguen en el punto de misión a pesar de haber tenido que pasar por enfermedades graves, como Carmen Herrera, como esta Jenny, que tuvieron que enfrentarse a sendos cánceres y después de haber superado la enfermedad, después de haber sufrido cirugía, quimio, radioterapia, volvieron de nuevo, retornaron al punto de misión. ¿Sabes por qué? Ellas están convencidas, seguras de que Jesús de Nazaret, el Señor, quien les llamó, es mucho más poderoso que esa enfermedad, que el enemigo, con que el enemigo de nuestras almas, al que el Señor reprenda, trató de disuadirles de seguir a Cristo con todas las consecuencias, de seguir a Cristo con todas las consecuencias. Es por lo que Álvaro Flores está enfrentándose a un glaucoma que está poniendo en riesgo su visión, pero él sigue sirviendo al Señor en esos dos lugares, en esas dos iglesias que ellos han levantado en Perú, y sigue liderando con su familia ese movimiento que recibe el nombre de Más que Palabras, que ayuda a los necesitados y ayuda a la alfabetización de ese pueblo. Todos ellos están plenamente convencidos de que Jesús de Nazaret renunció a todo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores por derecho propio, renunció a todo hasta no tener dónde reposar su cabeza. Y ellos están decididos a renunciar a muchas cosas con tal de cumplir su misión, porque están convencidos de que el mandato de Cristo es nuestra misión y ellos la van a cumplir con todas las consecuencias, con todas las consecuencias. Tercera actitud: Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Y la respuesta que le da Jesús podía resultar un poco insensible si no conociésemos la condición humana. Mira, ese joven que contestó esto a Jesús no tenía a su padre allí de cuerpo presente.
Seguramente ni su padre era anciano, ni era dependiente, ni estaba enfermo. Este joven le estaba diciendo en realidad a Jesús: deja que tengo que recibir mi herencia, espera que tengo que recibir mi herencia. Y a veces nosotros le estamos diciendo a Jesús: espera, que es que ahora no me viene bien, ahora no me viene bien. Ahora la ofrenda misionera con la que está cayendo. Podían esperar un poco. Pero mira, Jesús nos contesta como a este joven. Mira lo que en realidad le está diciendo al joven: déjate de esperar. Yo te he dado vida, y te he dado una vida nueva, y te he dado vida abundante, y te he dado vida eterna. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y extiende el reino de Dios. Esa palabra es para nosotros, esa palabra es para ti y para mí. Hay algo más, porque tanto en los antiguos judíos como en los actuales, ellos suelen enterrar el cadáver de sus difuntos casi siempre el mismo día en que fallecen. Pero entonces comienza como una especie de duelo prolongado que dura 12 meses. En esos 12 meses, cada día, los allegados tienen que recitar como una especie de oración por el fallecido. De manera que cuando ya han cumplido los 12 meses de duelo, empieza como cada aniversario una celebración que tiene lugar en la sinagoga. De manera que Jesús le estaba diciendo: deja que los muertos entierren a sus muertos y no te enredes tú en una espera que no va a tener fin. ¿Estás enredado para el Señor en una espera que no tiene fin? Última respuesta: te seguiré, pero déjame que me despida de los que están en mi casa. Y en el versículo 62 vemos lo que Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y uno comprende que Jesús no se está refiriendo al hecho puntual de decir adiós. Jesús se está refiriendo a esa situación que se genera de permanente separación, de desarraigo familiar profundo que tiene lugar cuando uno se va de uno a otro país y que además provoca, si se trata de un misionero, en todos o casi todos los demás, la reacción de tratar de disuadirle de que vaya al campo misionero. Simplemente un viaje misionero puede desencadenar una polvareda familiar. No por los más allegados, porque te comprenden y te conocen, pero sí por los padres o por los hermanos o por los tíos, etc. No sé cuántas veces llevo oído en este año: no se te ocurrirá ir a Burkina Faso. Me puedo imaginar los argumentos en contra de los misioneros, pero ¿qué va a ser de tus hijos en ese país? ¿Cómo los vas a educar? O el que más te puede doler: no nos vas a poder cuidar si estamos enfermos. O también puede ser que digan: pero vas a correr riesgos por el Evangelio. No creo que sea de Dios, cuando es completamente de Dios que demos la vida por el Evangelio, ¿verdad? Son argumentos en contra de que el misionero vaya, porque aunque el llamado lo percibe uno, en realidad esto afecta a toda la familia. Afecta a la familia, también a la familia que no es creyente y que de alguna forma va a resistirse y se va a oponer. Pero está claro lo que está diciendo aquí Jesús. Cuando el labrador empieza a arar y se sube al arado, por fuerza tiene que concentrar su visión en el campo de labor. Tiene que estar mirando hacia adelante, no puede mirar hacia atrás, porque tiene que encarrilar bien el arado o los bueyes para que no se salgan de la dirección correcta. Subirse al arado y no mirar atrás no significa olvidarse de todo y de todos, pero sí concentrarse en la durísima tarea de arar el campo, de prepararlo para que pueda ser sembrado. Y es necesaria esa concentración para que verdaderamente el terreno esté bien aireado y bien preparado, y cuando ahí caiga la semilla, arraigue y dé fruto, y fruto abundante. Lo que está diciendo es que
esa primera toma de contacto es crucial, y Dios sabe que el misionero tiene que desconectar por un tiempo sin arrastrar cargas familiares o de otro tipo, porque en esa primera etapa sucede la contextualización, sucede la familiarización con el idioma, suceden los primeros contactos que son fundamentales, sobre todo cuando no hay iglesias previamente instituidas en el campo misionero, como es lo común. Se me ocurren dos ejemplos de una pregunta que seguro que te está rondando por la cabeza. No sé si te estás preguntando qué pasa cuando en un matrimonio uno recibe el llamado y el otro no. Por definición, y según hemos dicho, tendría que bastar con que uno escuchase el llamado, porque en realidad, como he dicho, todos somos llamados. Pero yo digo que entonces el Señor usa un megáfono. Y hace poco estuvo aquí un misionero que va a comenzar su misión en Grecia, Miguel Moslero, y él nos decía que delante del llamado él se sentía como Gedeón, delante del llamado del Señor él era como Gedeón, que necesitó una confirmación, pero que su esposa era como Jonás, que dijo: yo ahí no voy. Y ahí sí que Dios usó el megáfono. Y una noche, la noche de Navidad, hubo un incendio en su casa, y el colchón del hijo pequeño que vive en la casa se quemó por completo, pero gracias a Dios, Dios preservó completamente la vida de todos ellos. Pero ella escuchó, escuchó: yo te hago salir de la casa en un minuto. Hay otro ejemplo de los Bell que a mí me parece también extraordinario. Los dos, muy jovencitos, se fueron a hacer viajes misioneros, y los dos sintieron el llamado de ser misioneros en Perú, pero por las circunstancias familiares, porque tenían hijos muy pequeños que se llevaban muy poca edad, y también laborales, porque ellos eran profesores, tenían un trabajo fijo, bien remunerado, todo aquello fue frenando el llamado misionero. Y un año, para verano, Joan Bell decidió irse a hacer un viaje misionero de nuevo a Perú, y allí sintió fuertemente de nuevo el llamado de Dios. Y él dijo: cuando vuelva yo tengo que convencer a Carmen. Pero mientras, en Barcelona, donde se encontraba Carmen, Dios estaba usando el megáfono. Y resulta que Carmen fue invitada a ir a una finca de unos amigos, y fue con sus 3 hijos. Y de repente se dio cuenta de que había perdido de vista al pequeño, que era Víctor. Rápidamente sus ojos fueron a la piscina, porque había una piscina, y ahí entre 2 aguas estaba el cuerpo del pequeño. Carmen se lanzó al agua, sacó al niño, empezó a hacer maniobras de reanimación en las que estaba entrenada como profesora, y el niño empezó a toser, recuperó el aliento y recuperó la vida. Y de nuevo, la palabra de Dios: tus hijos están seguros, están a salvo en el lugar que yo te digo que vayas. Lógicamente, cuando volvió Joan, rápidamente lo prepararon todo y se fueron a Perú. Llevan 21 años entre Perú y Bolivia. Gloria al Señor. La verdad es que es un gozo conocer estos testimonios hermosos. Yo no sé si Dios te está hablando en este tiempo. No sé si Dios está llegando a tu corazón, pero sí te voy a decir que hay demasiados llamados a ser enviados para nosotros en la palabra de Dios. Y a mí, cuando llegan misiones, me gusta recordarlos, porque sé que es la forma que Dios usa para sensibilizarnos, que Dios usa para solidarizarnos con una humanidad que se pierde. Te lo voy a recordar. Mateo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Juan: como el Padre me envió, yo os envío. Libro de los Hechos, y son palabras de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tremendo.
Ese es el llamado. Uno puede hacer como que no va con él, o bien escuchar estas palabras de Jesús y salir fortalecido en su compromiso misionero. Así te pido que sea para ti. Fortalécete en ese compromiso misionero. Mira, estamos en misiones, es tiempo de misiones. Eleva el listón. Eleva el listón, vive más que nunca ese compromiso misionero, que tu participación sea intensa, sea ardiente y sea eficaz para extender el reino de Dios, para llevar a las naciones a caminar con el Señor, más para llevar a la infancia de todas las naciones a caminar con el Señor. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque un niño que ha creído en el poder de Dios es un arma poderosa en las manos de Dios. Te digo esto porque está comprobado que si evangelizamos a la infancia en unos pocos años, en unas pocas generaciones, en unas décadas, el mundo entero habrá sido alcanzado. Te digo esto porque la palabra dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, no se apartará de él. Él seguirá en las diferentes etapas de su vida fiel a su fe, fiel a Cristo. Gloria al Señor. Por eso es tan importante que se atienda a la infancia en los puntos de misión. De ahí los comedores, los hogares infantiles, de ahí el programa Avisa, que está en Perú, que está en Bolivia y que se va a abrir también en Colombia. Es un programa de protección a la infancia, de protección frente al abuso y frente al maltrato infantil. De ahí también la importancia de los comedores en Burkina Faso, del CREN, el Centro de Rehabilitación para los Niños Malnutridos. De ahí la importancia de los niños apadrinados. Recuerda, un niño apadrinado es un niño que es evangelizado en la iglesia, que es instruido en el colegio, un niño que es alimentado, un niño que es atendido en la salud, pero sobre todo ese niño es un niño que de la muerte pasa a la vida, es un niño que de no tener un proyecto vital lo tiene, es un niño que de no conocer a Jesús de Nazaret lo conoce. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué vas a hacer este año en misiones? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste quizá ayer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu participación? Quizá preparaste tu platillo ese que te sale tan bien y que todos elogian cuando vienen a comer a tu casa. Quizá ese día bailaste el día de ayer. O te has propuesto que vas a apadrinar a uno o a dos de esos niños. Quizá vas a ser llevado a un viaje misionero y ahí te arriesgas, que conste, a escuchar ese llamado irrevocable del Señor que escuchó Joan Bell. Pero, sobre todo, ¿cuál va a ser tu ofrenda misionera? ¿Cuál va a ser tu ofrenda? Porque sea cual sea tu participación, hayas bailado, hayas hecho un platillo, estés dispuesto a apadrinar un niño o estés dispuesto a hacer un viaje misionero, Dios espera tu ofrenda misionera. ¿Cuál va a ser tu ofrenda para el Señor? ¿Estás dispuesto a darle lo que Él te está pidiendo? ¿Vas a hacerte un poco el sordo o vas a decir como Samuel, que nos recordaban el otro día cuando supo que era Dios el que le hablaba? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Abre tu oído, porque todavía Dios quiere hablarte. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por cada uno de los misioneros, Señor, por todos los que han decidido dedicar su vida entera o parte de su vida, Señor, para entrar en tus labores, para ir hasta lo último de la tierra, Dios mío. Oramos por ellos, oramos por sus familiares en el punto de origen. Oramos, Señor, Dios mío, para que tu respaldo esté siempre con ellos. Y, Señor, que nosotros hayamos entendido que también para nosotros tu mandato es nuestra misión. Y nuestra misión es aquí y ahora, Señor. Y nuestra misión consiste en respaldar a los misioneros, en dar respuesta a esta
nuestras necesidades humanas con tus recursos divinos, Padre Celestial, con nuestra ofrenda, con lo que tú nos has dado a nosotros. Gracias te damos por la oportunidad de ser tus colaboradores. Y Señor, no queremos dejar de pedirte por esos que pueden estar conectados con nosotros en este momento y no conocen de ti y no han escuchado hablar de ti. Señor, sé llamando en sus corazones, sé tocando a esa puerta, Señor. Y Dios mío, que ellos puedan tener esa revelación, esa iluminación que tú provocas en los corazones, que puedan reconocer que Cristo es su Señor y su Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor os bendiga. Aquí desde la ciudad de Panamá, aprovechando nuestra semana de convención misionera y el domingo, donde tenemos la ofrenda de misiones. Extraordinario el poder aprovechar este tiempo que tenemos aquí al pastor y misionero Mike Santiago. Y por eso, como el Señor me ha mostrado hablar del llamado, la importancia del llamado. Misiones son las rodillas de los que oran, las manos de los que dan, de ahí estamos, pero también los pies de los que van. Así que, Mike, gracias por estar aquí con nosotros en este tiempo donde estamos hablando de la plantación de iglesias, que estamos viendo tanta plantación, tanto movimiento del Espíritu Santo en el mundo entero, oyendo los testimonios de los pastores. Pero quisiera, para que pudieras comunicar aquí con la iglesia y Betel, ¿cómo fue que Dios te llamó al ministerio y a las misiones? Bueno, muchas gracias, Pastor Romo, por este privilegio que me da de estar aquí dando gracias al Señor por el llamado que me ha dado. Yo estaba jovencito estudiando en una universidad en Nueva York, donde me crié, soy puertorriqueño, y ahí el Señor habló a mi corazón para que me entregase a la obra. Fue mientras estaba orando que el Señor enviara obreros al Ecuador a reemplazar a unos misioneros jóvenes que habían tratado de alcanzar a los indios aucas salvajes, y ellos le dieron muerte a esos misioneros, como es conocido a través del mundo. Fue entonces cuando yo me dediqué un fin de semana a orar que Dios proveyera reemplazantes para esos misioneros. Y el último día de oración, el domingo, el Señor me dice: deja de orar, ya he escuchado tu clamor y ya tengo a las personas a enviar. ¿A quién, Señor?, le pregunté. A ti mismo. ¡Oh, qué sorpresa para mí! Yo no esperaba que estaba pensando en mí, yo estaba pensando en otros, pero no, ya me tenía separado para su obra. Y yo le dije: sí, Señor, lo que tú digas, yo haré, donde tú quieras que vaya, yo iré y seré lo que tú quieras que yo sea. Después de esto le dije a mi pastor, bajé, porque era un tercer piso, el cuarto de oración, y él se alegró mucho. Después me regresé a mi casa para hablar con mis padres, yo siendo soltero todavía, estudiante de Derecho en esa universidad, y ellos no se alegraron. Dijeron: no, tú sigues estudiando, termina tu carrera, ayúdanos, somos gente pobre, y tú puedes alcanzar a muchas vidas con el dinero que tú ganes siendo un abogado. Yo dije: pero el Señor no quiere mi dinero ahora mismo, sino a mí. No. Y si te vas a estudiar para esa profesión, con nosotros no cuentes. Y ellos eran cristianos, nacidos del Espíritu, llenos de la gracia de Dios, pero no aceptaron. Y me fui. Y después, al llegar a la institución donde iba a prepararme, no tenía dinero para pagar, pero me dejaron entrar por la gracia de Dios, con la promesa de que yo pagaría poco a poco, pero no llegaba ningún ingreso. Al fin llegó una carta, después de 2 meses y medio de estar ahí estudiando, y avergonzado que estaba adeudado hasta lo último de la cabeza. Abro esa carta y veo un cheque para cubrir el año entero de estudios, y luego sigo viendo de dónde viene, y venía de mis propios padres. Bendito sea el Señor. Esto pasó hace 20,000 años atrás, pero todavía lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Así que doy gracias y ellos siguieron ayudándome, respaldándome durante mis años de estudios. Cuando terminé, entré en la obra y siguieron a nivel nacional en Estados Unidos, y después salí al extranjero y siguieron ayudándome hasta que morí, murieron. Amén, gloria a Dios. Y el Señor te usó durante años en el pastorado. Sí. Y después saliste para las misiones. Exacto. Primeramente a Panamá. ¿Aquí en Panamá?
Finalmente fui al Ecuador. Al Ecuador. Antes de venir aquí a Panamá, y también estuve en Venezuela, 30 años en América Latina, 30 años en América, y después 20 años en el África, y ahora estos últimos años en Europa. Entonces quiero terminar, no quiero que esto termine jamás, bueno, porque es lindo servir al Señor. Amén, amén. Y entonces, mira, cuando estamos hablando de lo que Dios mandó a Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Y como nos dice el apóstol Pablo, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Así Por lo es. tanto nos toca ir. ¿Qué podrías decir a nuestra iglesia? Una iglesia con un corazón misionero, una iglesia que está llamada aún, no solamente a la iglesia, sino a aquellos que están viéndonos a través de las redes en este momento. Mike, ¿qué le podríamos decir a aquellos que dicen, bueno, que está bien para las misiones? ¿Cómo podemos agrandar nuestro corazón para las misiones y responder al llamado? ¿Qué les dirías? Que esté abierto para oír la voz del Espíritu Santo como la oyó Isaías, y la pregunta, ¿quién irá por nosotros? Y si el Señor quiere que tú vayas, ve. Si el Señor quiere que tú des para su obra, da. Si el Señor quiere que tú ores, ora. Pero haz lo que el Señor te diga que hagas, porque lo más lindo del mundo es estar en la perfecta voluntad del Señor. Ríndete a Él y deja que Él te guíe donde Él te quiere usar, cuando Él te quiera usar y cómo Él te quiera usar. Totalmente rendido a cumplir su voluntad. Es lo más lindo que puede haber en todo creyente. Porque con Dios siempre se gana. Así es. Iglesia y Betel. La obediencia a Dios determina nuestro futuro. Dios os bendiga. Amén. Aleluya. Un placer. Hola querida iglesia, hermanos de España, Dios les bendiga, un gran abrazo. Mi nombre es Marcelo Marcón, presidente de las Asambleas de Dios de Chile, y bueno, me gustaría contribuir respondiendo a esa pregunta de cómo responder al llamado de Dios en tu vida, animarte en primera instancia a que te prepares a servir al Señor con una disposición a vivir en lo sobrenatural. Cada vez que el Señor nos llama, nos invita a vivir sobre las aguas. Esa es nuestra estabilidad, vivir en lo sobrenatural. Lo segundo, que aceptes también con humildad el ser mentoreado constantemente. A pesar de que el Señor te llama al ministerio, recuerda que siempre necesitamos estar siendo discipulados, enseñados y mentoreados para cometer la menor cantidad de errores posibles. Y lo tercero es que si quieres, como dice el dicho, llegar lejos, tienes que ir acompañado. Si quieres ir rápido, es suficiente que vayas solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Así que no se te ocurra trabajar en el ministerio solo, necesitamos trabajar en equipo. Cuenta con nuestras oraciones, con nuestro abrazo, con nuestro cariño desde Chile, que el Señor te bendiga y dile que sí al ministerio. ¿Cómo responder al llamado misionero? Un día yo me hice también esa pregunta, ¿cómo? A veces yo le dije, bueno, Señor, ahí tienes mi economía. Señor, ahí tienes mi oración. Pero el Señor me dijo, gracias por tu economía, gracias por tu oración, pero yo te quiero enviar a ti. La Biblia habla en Éxodo capítulo 3, donde Dios le llamó a Moisés, le dijo su nombre, le dijo Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí. Él se acercó a esa zarza. Déjame decirte, el culto de hoy es una zarza en donde Dios te está llamando. Lo estás viendo quizá a través de redes sociales. Déjame decirte, este vídeo es una zarza ardiendo en donde el Señor te está llamando y te está diciendo, mira, qué bueno que tienes ahí tu economía, qué bueno que has orado, pero el Señor quiere tus pies. Y hoy es el día, hoy es el momento donde, como Moisés le dijo, quita el calzado de tus pies, porque esos pies van a ser hermosos, esos pies necesitan ser consagrados. La Biblia dirá, cuán hermosos son los pies, ¿sabe de qué? De los que van. Así que tú vas a responder. Dios le dijo a Moisés, hey, que yo descenderé a Egipto, yo descenderé. Pero ¿a través de quién iba a descender? ¿A través de qué pies él iba a ir? Déjame decirte que de la misma manera Dios quiere ir a esos lugares donde desde el día de hoy se están diciendo, oye, hay un viaje misionero a tal país, hay un viaje misionero a tal país. Qué bueno la economía, qué bueno que puedes orar, pero Dios quiere descender a través de ti. Quiero decirte que un día yo hacía esa oración, Señor, toma, pero se me dijo, yo te quiero a ti. Hice mi primer viaje misionero a Guinea Ecuatorial. No tenía dinero, no tenía recursos, pero el Señor los puso. Y puedo decirte que he hecho más de 20 viajes, porque uno queda realmente apasionado.
mi esposa con 18 años hizo su primer viaje misionero. Quizá le has dicho un día, Señor, un día tomaré la decisión de ir a un viaje misionero, un día determinaré que mis pies irán. Bueno, si hiciste esa determinación de que un día, déjame decirte que hoy es ese día. Hoy es ese día donde la zarza está ardiendo y Él quiere decirte, yo descenderé. Qué bueno que pudiste ver este vídeo. Qué bueno que estás hoy en este culto, porque es el día de decirle, heme aquí. Gloria a Dios por la economía, gloria a Dios por la oración, pero son tus pies los que hoy se consagran para ir y que Dios pueda descender por medio de tu vida. Dios te bendiga.